8:07 de la mañana, ahora sí, tiempo de micro previsional como cada miércoles. Aquí lo vamos a recibir al doctor Sebastián Mastropaolo, que está con nosotros. Seba, buen día. ¿Cómo te va, Chavo? Bueno, hoy vamos a abordar el tema de las asignaciones para personas con discapacidad. ¿Qué características tienen? ¿Cuáles son los requisitos para tener las mismas? Sí, sobre todo lo que vamos a explicar es qué derechos los contemplan, o sea, cómo se puede generar a través del Estado un acompañamiento, obviamente más profundo, más importante, con mayores montos también, porque tenemos que entender claramente que en esta situación donde hay una familia con un hijo o con un miembro con algún tipo de discapacidad, el Estado tiene que tener un acompañamiento más fuerte. En ese sentido, vamos a explicar lo que nosotros ya conocemos como las asignaciones familiares. Sí. Pero en este caso, obviamente, van a ser diferentes tipos de asignaciones. Vamos a tener asignaciones mensuales y anuales. En esta situación tenemos la asignación familiar con hijo con discapacidad, que obviamente lo que hace es acompañar en mayor monto, como primera medida, con todos los requisitos que vamos a ir explicando ahora durante el micro, para que puedan ser, digamos, satisfechas necesidades diferentes. Entendemos que hay una mayor necesidad de contención, de asistencia médica, de capacitaciones, de rehabilitaciones en algunos casos, que obviamente el Estado acompaña en relación, obviamente, también a los ingresos, que esto luego vamos a hacer un punto especial con respecto a lo que es asignación familiar. Recordemos que tiene topes en los casos, perdón la redundancia, de discapacidad, los topes se elevan, pero igual siempre hay un tope que tenemos que tener en cuenta. También tenemos las asignaciones universales de contención social para hijos con discapacidad, lo mismo que conocemos en la asignación tradicional, pero en este caso, de nuevo, la discapacidad permite un mayor monto, una mayor contención y un mayor acompañamiento por parte del Estado Nacional. Luego tenemos el complemento salarial, que es un monto menor, pero que también se toma como una asignación mensual. Y luego tenemos la ayuda escolar anual, que aquí también, de nuevo, el Estado acompaña de mejor forma este tipo de situación particular, porque sabemos que hay una educación especial para este tipo de situaciones, así que el Estado de esta forma lo acompaña. Cuando decimos, bueno, ¿y quiénes son las personas que pueden reclamar o que pueden solicitar este tipo de asignación? Bueno, aquí tenemos también una amplitud, porque tenemos obviamente un trabajador en relación de dependencia, un trabajador autónomo que también puede solicitar esta asignación por hijo con discapacidad, pero también están los jubilados y los pensionados que pueden tener un hijo con algún tipo de discapacidad que pueden mantener el cobro. ¿Por qué, Chavo? Esto es una pregunta que se da muchas veces. Porque en este caso particular no existe una mayoría de edad que limite el cobro de esta asignación. O sea, nosotros sabemos que el resto de las asignaciones a los 18 años normalmente se cortan, salvo algún programa o algún plan particular. En esta asignación se lo acompaña de por vida. Bien. Esto es un dato muy importante, además de tener un cobro que casi te diría triplica lo que es una asignación tradicional. En este caso no tenemos un límite de edad, porque se entiende de que la persona necesita una contención nuevamente médica distinta, una rehabilitación o un tipo de educación particular, y esto, digamos, es lo que genera que el Estado los acompañe de por vida. Así que, fíjate, no tenemos límite de edad y tenemos un acompañamiento más importante. Luego nos preguntan en muchas consultas cómo se solicita, cómo se genera, ¿cómo es la diferencial? Bueno, el trámite es bastante similar a lo que es la solicitud de una asignación normal. Hay que solicitar un turno del ANSES, hay que ir con toda la información, obviamente, con el DNI, con la información de la persona, con el domicilio, pero hay un dato que es fundamental, el certificado único de discapacidad. Bien. Que es un documento que es emitido por un órgano oficial, el Ministerio de Salud, lo emite. Ese certificado tiene una validez y se presenta ante el ANSES. Es el documento idóneo para que el ANSES, como en su dictamen, justamente otorgue esta asignación particular con discapacidad y la mantenga durante un tiempo hasta que tenga que volver a presentar el certificado, porque estos certificados tienen vencimiento. Aquí también
voy a recordar un mensaje muy importante. Los certificados únicos de discapacidad que vencieron desde el 1 de julio a el 31 de diciembre de este año tienen una prórroga automática de 1 año. Es un dato muy importante porque si no, la persona, el familiar de la persona con discapacidad, tiene que acercarse al ANSES previo al vencimiento y renovarlo para mantener este tipo de asignación. Así que este es un dato muy importante para todos aquellos que veían que se le estaba acercando el vencimiento, tienen una prórroga de 1 año, también los que venían prorrogados del año anterior. Bien. O sea que es un dato importante para no hacer una gestión en esta instancia, que por ahí obviamente hay una demora en el ANSES para generarla. Bien, es un tema amplio, indudablemente. Te quiero preguntar acerca de los montos. ¿De qué montos estamos hablando? Mira, hablamos de montos, como te dije, se triplican normalmente lo que es una asignación. Estás hablando de un tope de 27.000 pesos para una asignación por hijo con discapacidad. Y luego, en los casos, 27.000 pesos, por ejemplo, es para la asignación universal por hijo que no tiene ningún tipo de cambio en el monto. Las personas que tienen relación de dependencia, que cobran la asignación familiar, o sea, que tienen un vínculo, recordemos que es a mayor ingreso, menor cuantía. Aquí va bajando gradualmente en base a los ingresos y tiene un tope que son los 318.000 pesos de ingreso del grupo familiar. Pero de nuevo, la importancia es que los montos son importantes, son mayores, generan un acompañamiento particular para esta situación particular de la vida familiar y obviamente es importante que se cumplan con todos los requisitos para poder mantener este tipo de beneficios. Bueno, todas las consultas las vamos a redirigir al doctor Mastropaolo. Mastropaolo, te hago 2 rapiditas. Dale. Una dice: hola concejal, me llamo Ramón, tengo 3 hijos con carnet de discapacidad y mi señora y yo somos monotributistas. ¿Puedo cobrar alguna asignación? Sí, obviamente, de nuevo, tenemos que tener en cuenta los topes, pero los puede cobrar. Lo que sí, se va a asignar el cobro a la madre, a uno de los dos. Ajá. No van a cobrar los dos. Lo va a cobrar uno, normalmente es la mamá la que va a cobrar ese tipo de asignación. Y de nuevo, recordar, hay una prórroga sobre el carnet, este certificado único de discapacidad, porque tengo muchas consultas sobre ese tipo de renovación. Bien, y la última que te hago, Dale. Dice: hola concejal, la asignación por hijo con discapacidad, ¿cuenta con obra social? En este caso tiene un acompañamiento, obviamente, porque siempre hay un acompañamiento. En la mayoría de los casos, la madre que genera ya directamente los certificados incorpora al hijo, pero si no, también tiene un acompañamiento de obra social. Seba, gracias. Un placer. El miércoles próximo nos reencontramos con el micro previsional, 8:16 de la mañana.